escuchando bien? Hola Cristian, ¿cómo te va? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Mi nombre, sí, Javier, soy de producción. Yo entro Ajá. para saludarte a vos y a todos los participantes en nombre de la Agencia Córdoba Cultura y de Raúl Sancica. Y agradecidos por estar vos presente en este conversatorio. Así que bienvenido nuevamente, sé que es la segunda jornada tuya. Así que los Sí, mejores de los éxitos para vos y la gente que te acompaña. buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Javier. No, por favor, Bueno, a vos, Cristian. eh, bueno, espero que se escuche bien ahí. Ya supuestamente los problemas de internet deberían estar solucionados. Así que, así que bueno, estoy ahí. Bueno, cualquier cosa ustedes me comentan si se escucha mal o algo. Yo voy a arrancar con la clase de esta segunda parte del seminario. El otro día hicimos la primera parte y simplemente recordar algunas de las cuestiones. Yo voy a exponer un rato, un rato largo, y me pueden interrumpir en el momento que ustedes lo deseen. Cuando ustedes lo deseen me interrumpen. Si les da vergüenza achufar el micrófono, me pueden chatear y yo repongo la que me hagan por el chat, así que no hay problema, me pueden interrumpir cuando quieran. A quienes no hayan estado, porque ahí veo que hay más gente que la vez pasada no estuvo, así que si alguno no estuvo, mi nombre es Cristian Palacios, yo soy varias cosas, pero entre otras cosas soy doctor en lingüística con una tesis de Fontana Rosa, ¿no? Y esa es mi primera aproximación al estudio del humor, ¿cierto? A una especie de investigación respecto de qué es el humor. A priori parece raro, ¿no? Investigar el humor. De hecho, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿de qué estás estudiando, no? O yo formo parte del CONICET, por ejemplo, ¿y cuál es tu tema de investigación? El humor. Me miran raro, ¿no? Como dicen, ¿cómo el humor? Algunos me dicen, bueno, vos sí que la pasás bien, ¿no? El humor es digamos, es un fenómeno que atraviesa la vida cotidiana, que está en todos lados. Esto que me está pasando a mí, digamos, puede ser visto desde un punto de vista cómico, ¿no es cierto? O humorístico. Puede ser gracioso, puede resultar gracioso para alguien, lo que me está pasando, digamos, esta cosa de no poder conectarme, ¿no? Se pueden hacer mil chistes al respecto. Está en todos lados, ¿no es cierto?, el humor, y sin embargo, le parece raro que se estudie el humor, cuando otros fenómenos de la vida cotidiana que se estudian, como, no sé, la tristeza, la locura, la furia, ¿no es cierto? Nadie plantea o nadie digamos, se asombra de que se estudien otras cuestiones psicológicas, otras cuestiones culturales, pero cuando decimos estoy estudiando o estoy haciendo un estudio, una investigación sobre el humor, parece extraño, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver justamente con este carácter que tiene el humor, que es un carácter, una cierta, digamos, parece que por la misma posición del humor de reírse de todo, el humor tampoco pudiera ser tomado en serio, ¿no es cierto? Y a uno se podría preguntar, ¿vale la pena tomarse en serio el humor? O se puede, digamos, pensar el humor sin traicionar, digamos, el propio movimiento que hace el humor al pensar la realidad desde diferentes lugares. Bien, la vez pasada habíamos hablado un poco sobre la cuestión del humor. Por ejemplo, yo les había mencionado que el término en sí mismo, humor, viene de lo que se llama la teoría de los humores de la antigua Grecia, ¿no? La teoría de los humores de la antigua Grecia era una teoría que decía que de acuerdo a que en el cuerpo había 4 humores, básicamente, esos 4 humores eran la bilis, la sangre, la flema, ¿no? Y la bilis negra, que es el único de los 4 fluidos que reconoce la teoría de los humores de los griegos, que la medicina moderna no reconoce que exista, ¿no? Esta bilis negra, la traducción es melancolía. Entonces yo les mencionaba cómo uno podría pensar que efectivamente, ¿no es cierto?, el humor puede estar asociado de algún modo a la melancolía, a algo que tiene que ver, que está relacionado con la melancolía. Entonces, a priori no parece que tuviera nada que ver, ¿no? La melancolía, el estado del melancólico, que parece mucho más asociado a la tristeza, y
sin embargo uno puede pensar que humor, melancolía, si uno piensa, digamos, el humor no como un sinónimo, sinónimo de todo lo que tiene que ver con la risa, sino algo específico, el sólido, todo lo que tiene que ver con la risa. Ahí en ese caso uno podría pensar que el humor es en realidad una especie de tragedia tomada de un modo lúdico, ¿no es cierto? Que el humor digamos, no excluye lo trágico, ¿no es cierto? Y entonces un poco mi punto de vista es particular sobre la cuestión del humor y de los humores y de la risa, es justamente esta, ¿no es cierto? Que el humor es un caso particular, digamos, dentro, o mejor dicho, que el humor se puede oponer de alguna manera a lo cómico, ¿no es cierto? Ya la vez pasada habíamos visto que esto tenía varias consecuencias, la oposición entre el humor y lo... Principalmente consecuencias en cuanto a la significación política, ¿no es cierto?, ideológica de aquello que se dice humorísticamente, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo les voy a compartir, si me permiten, además como se me está este, este, este cuadro, ¿no es cierto? Este cuadro eh, que, no sé, ahí creo que supongo que lo pueden ver bien, en donde entre lo cómico y lo humorístico, ¿no? Eh, entre eso que llamo lo cómico y eso que llamo lo humorístico. Estas diferencias están planteadas desde 3 puntos de vista, que son, desde el punto de vista de la incongruencia, desde el punto de vista de la sublimación y desde el punto de vista de la superioridad. ¿Por qué incongruencia, sublimación y superioridad? Bueno, esto tiene que ver básicamente con es la risa, ¿no es cierto? O mejor dicho, de cómo funciona la risa. Hay numerosos investigadores a lo largo de la historia, de lo que pasa es que han sido muchos menos los que han pensado la risa, o lo han hecho de manera mucho más lateral, marginal, que aquellos que han pensado la tragedia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se sabe poco, por ejemplo, que Platón habla de la risa, ¿no es cierto? Se sabe más que Aristóteles habla de la risa en su poética, ¿no es cierto? Aunque habla muy poquito, porque yo ya les conté esta historia de la clase pasada. Cuando uno empieza a leer la poética de Aristóteles, que es un libro que básicamente trata sobre la tragedia, Aristóteles empieza diciendo, bueno, yo voy a hablar de la tragedia, de qué es, qué sé yo, bla, bla, bla. De la comedia vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar de la tragedia, ¿no? Entonces, él deja para después el tratamiento de la comedia, aunque define básicamente, digamos, qué es lo que él entiende por comedia y qué es lo que él entiende por tragedia. Y es interesante que Aristóteles, en el siglo V a.C., o sea, hace 2500 años, ya Aristóteles dice, bueno, de la comedia no se han ocupado tanto como de la tragedia, ¿cierto? Entonces, y es interesante que justamente ese segundo libro de la poética de Aristóteles, que hablaba o habría hablado sobre la comedia, ese segundo libro está perdido, no lo conocemos, no sabemos dónde está. ¿Existió? No lo sabemos si efectivamente existió. Hay existido un segundo libro de la poética que habría tratado sobre la comedia y por ende sobre la risa. Mientras que el primero habla de la tragedia. De hecho, Aristóteles habla de la risa en otros libros de su producción. Por ejemplo, Aristóteles es el autor de esa frase tan famosa que dice que el hombre es el único animal que ríe, ¿no es cierto? El hombre es el único animal que ríe. Esto lo dice en el libro de los animales, ¿no es cierto? Y es una observación que a priori parece bastante sensata, ¿no es cierto? No tenemos evidencia de risa en los animales. Bueno, hoy sabemos que no es tan así. Digamos, los científicos especializados en conducta animal habrían detectado en algunos animales más inteligentes, digamos, o lo que llamaríamos nosotros inteligentes, ¿no es cierto? Mamíferos, como lo que generalmente se conoce como mamíferos superiores, atisbos de algo que se parece a la risa, ¿no es cierto? Sin duda el juego, eso sin duda. Animales que juegan, eso ya está más claro. Si juegan, ¿por qué no podrían reír? ¿No es cierto? Ahora, a priori uno podría decir, bueno, sí, podrían tener algo parecido a la risa, pero algo así como lo cómico y el humor, ya eso es más difícil de pensar en el mundo de la cultura, lo que llamamos la cultura animal. Entonces, a Aristóteles le debemos esta idea de el hombre como el único animal que ríe,
Y también le debemos la descripción de algunos procedimientos respecto de la risa, que aparecen en la retórica de Aristóteles, que es un libro donde él menciona un montón de procedimientos que llamamos retóricos, ¿no? O sea, formas de decir, de hablar. La retórica básicamente es el arte de convencer al adversario, de derrotar al adversario convenciendo a un público de determinada cosa, ¿no? Y la retórica obviamente se ocupa de la risa, porque el chiste, el humor, es una buena forma de captar al público y además de destruir al adversario, ¿no es cierto? La burla como un arma, como un blanco, como un arma que puede dirigirse contra un blanco. Bueno, todo eso está en Aristóteles. Platón también habla de la risa. También habla de la risa, bueno, Cicerón, ¿no es cierto? A Cicerón le debemos una descripción muy interesante de la risa, donde él dice que la risa se apodera del cuerpo, ¿no? Y transforma el cuerpo, ¿no? Quintiliano, bueno, a lo largo de la historia, muchos filósofos se han ocupado de la risa. En la Edad Moderna, Hobbes, por ejemplo, Kant se ocupa de la risa, Schopenhauer no solo se ocupa de la risa, sino que además en un libro que se llama Parerga y Paralipómena, que es como una especie de agregado al famoso libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. En ese libro no solo se ocupa de la risa, sino que además cuenta unos chistes, digamos. Bien, ¿se me está escuchando? Pido si me dan el ok para seguir, porque me apareció recién la frase temible de que mi conexión es inestable. No sé si... Gracias, buenísimo, gracias. Perfecto. Me apareció ahí el cartelito, su conexión es inestable, y digo, bueno, ok, ahí se viene de vuelta el corte. Bien, entonces sigo. Les decía que muchos filósofos, pensadores, intelectuales se han ocupado a lo largo de la historia de tratar de trabajar el tema de la risa. Y si uno hace como una, bueno, sin duda Freud, ¿no es cierto? Que digamos, es uno de los más interesantes trabajos que tenemos sobre la risa, es el de Freud, ¿no es cierto? El chiste y su relación con lo inconsciente. Y es interesante que se puede pensar las maneras en que los distintos filósofos abordaron la risa, se pueden pensar desde 3 puntos de vista. O mejor dicho, hay 3 tipos de teoría respecto de qué es la risa, de dónde obtiene su placer, etcétera, etcétera. Esos 3 puntos de vista son, el más famoso y el más aceptado, por así decirlo, es que la risa parte de una especie de incongruencia, ¿no? ¿Qué es una incongruencia? Bueno, es como la violación a alguna clase de norma o de regla muy sabida, no escrita incluso, pero que todo el mundo da por sabida. Por ejemplo, digamos, cuando la ruptura de una expectativa, eso genera una incongruencia, ¿no es cierto?, que genera, digamos, la risa. Voy a contar, voy a reponer, digamos, un chiste de Fontana Rosa. No se hace eso, porque reponer un chiste de Fontana Rosa es un poco destruirlo, pero lo voy a hacer en aras de que se entienda qué estoy diciendo. Hay un chiste de Fontana Rosa que es un director de teatro, de anteojos negros, muy cool, y un periodista que lo está entrevistando, ¿no? Entonces, acá estamos en un festival de pensar con humor, un festival de teatro, viene bien. Entonces, el director de teatro dice algo así como que la obra que están pensando es una obra de avanzada, ¿no? De vanguardia, que va a romper con los parámetros establecidos, ¿no? Dice, quisimos hacer una obra de avanzada, de vanguardia, que rompiera con todos los parámetros establecidos. Y entonces el periodista le pregunta, ¿y el público respondió? Y entonces el director contesta, sí, respondió que no iba a venir, ¿no? Entonces, ese chiste de Fontana Rosa, que como le digo, no se hace esto que estoy haciendo porque estoy destruyendo un chiste muy bueno, por otro lado, pero fíjense cómo funciona ahí el humor en tanto la ruptura de una expectativa. Obviamente Fontana Rosa lo que hace ahí es agarrarse de la ambigüedad del significado del verbo responder, ¿no es cierto? Y decir, bueno, sí, responder puede, lo que le está preguntando el periodista es si el público respondió en el sentido de si el público fue a la sala, ¿no es cierto? Lo que contesta el director es tomando casi en literal, digamos, la palabra respondió, dice, sí, respondió que no iba a venir, ¿no es cierto? Y está dando, o sea, nos está informando que
fue un fracaso la obra, ¿no? Entonces, esta ruptura de una expectativa es lo que de alguna manera genera el humor. Esto lo hacen mucho los cómicos de stand-up, ¿no? Como preparan un terreno y en un momento rompen la expectativa y esa ruptura genera gracia, ¿no es cierto? También genera gracia un personaje, digamos, en un contexto extraño, por ejemplo, un personaje, o lo que se llama la ruptura de la isotopía estilística. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si yo estoy hablando, eso lo hace mucho Lelutier, por ejemplo. Lelutier, ¿no es cierto? Marcos Mustok hace todo un comentario, digamos, muy de índole muy culta, ¿no? Respecto de Mastropiero, de cualquier compositor, y en el medio de eso mete algún término, algún vocablo que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con eso que se está diciendo. O cuando uno de ellos, ahora no me acuerdo cuál, empieza a leer y lee la lista de la compra, ¿no es cierto? No sé si recuerdan ese sketch, ¿no es cierto? Va a leer un discurso, ¿no? Y empieza a leer arroz, no sé qué, dice, y entonces mira y ahí vuelve a romper la expectativa porque dice, es carísimo, ¿no? O sea, uno está esperando que diga, esto no es lo que tenía, digamos, que leer, y ahí rompe diciendo, es carísimo. Bueno, ese tipo de rupturas son las que justamente, digamos, producen la risa, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con lo que se llama la teoría de la incongruencia, ¿no? El hecho de que lo que da risa justamente es cuando hay algo que es disonante, que no tiene que ver, que es incongruente. Pero hay otras dos teorías, vuelvo a compartir pantalla, hay otras dos teorías, que son la de la sublimación y la de la superioridad. ¿A qué llamamos sublimación? Bueno, esto lo deben conocer por Freud, ¿no es cierto? Es el teórico más famoso que habló, digamos, de sublimación. La risa como una especie de válvula de escape social o individual, ¿cierto? La risa como una especie de alivio, como una especie de venganza contra el mundo. Según la teoría de la sublimación, lo que genera el placer de lo risible es porque la risa me permite decir cosas que de otra manera no podría. Entonces, en ese decir cosas que de otra manera no podría, ahí aparece justamente el placer de lo risible, el placer de la risa. Esta teoría de la sublimación puede a su vez ser individual o social. Freud lo menciona en términos individuales, ¿no? O sea, dice él, cuando, por ejemplo, en vez de reprimir un pensamiento que debería ser reprimido, porque no debería ser dicho, porque es un pensamiento, por ejemplo, que habla mal de otra persona, ¿no es cierto? O que dice algo de mí mismo que es vergonzoso, o de la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Que es vergonzoso y que por lo tanto debería ser ocultado, escondido, ¿no? La famosa represión, ¿no? del inconsciente. Cuando eso sale a la luz a través del chiste, genera mucho placer, porque en lugar de reprimirlo, lo decimos, ¿no es cierto? Entonces es como una especie de, como si se liberara, digamos, una válvula de presión, ¿no? El humor como una especie de olla de presión social, perdón, individual, que permite hacer salir aquello que no puedo decir, pero momentáneamente, ¿no? Entonces incluso algunos intelectuales, ¿no? Lo toman como desde un punto de vista más fisiológico, y incluso hablan como en términos de la relajación del cerebro, ¿no? O sea, y dicen esto, que la risa es alivia, relaja, plantea en términos individuales, la tenemos también en términos sociales. Por ejemplo, en la obra de un teórico muy interesante que se llama Bakhtin, un teórico ruso, ¿no? Que además su producción estuvo mediada, digamos, por los años más terribles, digamos, de la historia de la Unión Soviética, en el sentido de pobreza, ¿no? Hay una famosa anécdota de Bakhtin que parece que es real, ¿no? Que él se fumó su propia obra porque no tenía papel
para fumar, y entonces se fumó uno de sus libros, ¿no? Literalmente, digo. Él creía, digamos, que estaba en el imprenta un manuscrito, porque el manuscrito, la imprenta se había incendiado, y entonces se perdió, digamos, una obra entera porque él se la fumó, ¿no? Porque no tenía papel para fumar, por la pobreza de la que vivía. El contexto de Rabelais, ¿no? La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Y es un libro muy, muy interesante y muy importante para lo que es la historia de la risa. ¿Por qué? Porque lo que Bakhtin plantea en ese libro es la existencia de lo que él llama una cultura popular, ¿no? Y una cultura popular que se opone a la cultura oficial, ¿no? Que él reconoce, digamos, la cultura oficial es la cultura de la iglesia, por ejemplo, ¿no? La cultura del feudalista, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, frente a esa cultura oficial de la iglesia, una cultura represora, ¿no? Que reprime ciertas conductas, que tiene estratos sociales bien definidos, ¿no? Los pobres son pobres, los ricos son ricos, los ricos pueden hacer lo que quieran, los pobres no, la plebe es la plebe, ¿no? Frente a eso, hay una cultura popular que se encarga de invertir esos valores de la cultura oficial. Y esa cultura popular estalla o sale a la luz durante el carnaval, ¿no es cierto? Lo que dice Bakhtin es, el carnaval es el momento donde esa cultura oficial, popular, reprimida durante mucho tiempo, sale a la luz. Entonces lo que él lee, por ejemplo, en la obra de Rabelais, no sé si conocen a Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, una novela maravillosa, ¿no? Absolutamente irreverente, llena de, digamos, de escenas de humor absurdo, ¿no? Humorística por donde se la mire. Lo que dice Bakhtin es, para entender a Rabelais hay que entender la cultura popular de la época de Rabelais. Hay que entender... Rabelais es como el Capusotto de su época, ¿no? Digo, imagínense que alguien dentro de, no sé, 100 años mira los programas de Capusotto y trata de entender eso, ¿no? Y trata de entender qué significaba, de qué se reían, por qué esa clase de humor, ¿no? Sería muy difícil entenderlo, porque presupone muchas cosas que tienen que ver con nuestra cultura, pero no con la cultura de letrada, ¿no? No con la cultura que se lee en libros o que se enseña, digamos, por decirlo así, decirlo en la escuela, sino con la otra parte de la cultura, con la cultura popular, ¿no es cierto? Entonces, eso sería muy difícil de entender para una persona que no viva el contexto. Incluso es muy difícil de entender ahora para quien no vive en la Argentina, ¿no es cierto? Incluso para quienes no sean de cierta edad, por ejemplo, ¿no? O no conocieron cierta época. Entonces, eso que Bakhtin lee en el carnaval, también se puede entender como una sublimación, pero social, ¿no? Un escape, una válvula de escape social que durante un tiempo, que es el periodo del carnaval, permite invertir los valores de la cultura oficial, y el pobre puede ser rico y el rico puede ser pobre, y se liberan, digamos, las conductas sexuales, ¿no es cierto? Y las partes reprimidas del cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo escatológico, ¿no? Lo bajo, lo corporal, dice Bakhtin, lo visceral, sale a la luz, ¿no es cierto? Se dice, se permite comunicar, se permite decir. Todo eso que no se puede decir en la vida cotidiana aparece y sale a la luz durante el carnaval. Entonces, fíjense que tenemos una teoría de la sublimación individual y una teoría de la sublimación social. Finalmente, el tercer grupo de teorías que está ahí mencionado en este cuadro que yo les doy, es el de la superioridad, ¿no? Acá está la superioridad. ¿Por qué la superioridad? Bueno, algunos teóricos de la risa piensan que el sentimiento de la risa del que ríe frente al otro, ¿no? Thomas Hobbes, el filósofo que escribió el libro sobre el Leviatán, él dice literalmente, ¿no? Esto, ¿no? Una súbita sensación de superioridad. Es importante ahí el adjetivo súbita, ¿no? Porque ya les dije yo la clase pasada que la risa tiene algo de instantáneo, ¿no? En la risa, en el humor,
comprendemos muchas cosas simultáneamente, ¿no? En un solo instante. Por eso un chiste se destruye si yo lo explico. Se destruye porque lo que hago es desgranarlo lentamente, ¿no? Y ahí lo destruyo. Lo destruyo porque ya no causa gracia, digamos. Causa gracia solo, digamos, por reflejo. Pero para que un chiste sea realmente gracioso, tiene que provocar ese efecto de instantaneidad. Y en el caso de lo que dice Hobbes, lo que plantea Hobbes, es que es eso lo que da risa, ¿no? La súbita sensación de que yo soy superior a ese del que me río. Esto aparece muy claramente, por ejemplo, en la burla, ¿no? O sea, la burla, nosotros tenemos digamos, una forma, digamos, de operación, ¿no? Por el cual atacamos al otro a través de la risa, ¿no? Y tratamos de destruirlo a través de la risa. Ahora, esta forma de la risa, la superioridad, es una forma negativa de la risa, porque es una forma que tiene que ver con un costado más censurable de la risa. Incluso la burla per se es censurable, ¿no? Y es un género que no está muy bien visto, sobre todo en la actualidad, porque básicamente ataca al otro, ¿no? Ataca al que es diferente, ataca al que es distinto, ¿no? Y se solaza sobre ese ataque al diferente. Quien plantea esto en un texto también muy interesante sobre la risa es el filósofo Henri Bergson, ¿no? En un libro que se llama justamente La risa. Yo estoy moviendo la compu porque estoy viendo a ver dónde se me ve un poco mejor, dónde llega un poco más de luz, porque estoy en una pieza donde tengo buena conexión, pero mala iluminación. Así que cualquier cosa, bueno, ustedes me dirán. Les venía diciendo que Bergson, en ese libro que se llama La risa, plantea un poco esta idea de que la risa es la risa caníbal de Barba, sí, es un libro que está bueno, ese libro. Es mucho más moderno, ¿no? La risa caníbal, pero básicamente toma esta idea, ¿no? De que la risa es una especie de correctivo, ¿no? Social, que es lo que se encarga es como de censurar al que es diferente, al que se sale de la norma. Y en el humor adolescente esto está súper claro, ¿no? O sea, cuando se burla el nerd, del que no se puede levantar a una chica, ¿no? O a un chico, o a una chica que no se puede levantar a un chico, ¿no es cierto? Al que esa burla, digamos, es justamente la risa utilizada, por así decirlo, para fines negativos. Ahora, este mismo mecanismo aparecía, digamos, en un fenómeno muy interesante que seguramente conocerán o habrán escuchado hablar, que es, por ejemplo, de la comedia del arte. La comedia del arte tenía como precepto principal una frase que era el castigat ridendo mores. ¿Qué significa castigat ridendo mores? Significa corrige las costumbres a través de la risa, ¿no? Entonces, lo que planteaba la comedia del arte ya no era un castigar al diferente o al que se sale de la norma, sino utilizar la risa para castigar a todos aquellos que moralmente son reprochables, ¿no? Eso es, por ejemplo, esa es la gran herencia del humor político en la actualidad, es el de la comedia del arte, ¿no? El humor político en la actualidad se basa sobre ese mismo principio. Me río de los políticos porque son moralmente reprochables. Y a través de esa risa, de ese humor, trato de corregir esa conducta de los políticos que entiendo moralmente reprochable, ¿no es cierto? Hay en el famoso monólogo 2000 de Tato Bores, ¿no es cierto?, que lo pueden buscar en internet, él dice esto claramente, él dice, yo estoy acá porque allá... O sea, él se pone en ese lugar, en el lugar de el que defiende, digamos, a la sociedad frente a unos políticos y unos funcionarios que actúan mal, ¿no es cierto? O el que defiende a la sociedad también puede ser frente a empresarios, no da igual. Lo que quiero decir es, el humor político tiene esa vertiente, digamos, de buscar corregir, digamos, lo que está mal a través de la risa. Entonces, acá aparece de vuelta lo que les decía recién de la superioridad. Lo que da risa, lo que da placer, ¿no es cierto?, en el discurso del humor político, cuando
se burla de un político, un rato me siento superior a ese otro. Cuando ese otro encima es el que supuestamente es superior a mí, más placer todavía, ¿cierto? El otro día mencionaba, por ejemplo, en una clase que estaba dando, el tema de los carpinchos, ¿no? Que habrán escuchado hablar de los carpinchos de Nordelta, y todos los memes sobre los carpinchos, ¿no es cierto? Entonces, a mí uno de mis preferidos era uno que había un carpincho con un arma que decía, luche como un carpincho. Y entonces, ¿por qué nos da risa lo de los carpinchos, ¿no es cierto? ¿Por qué no, nos da, cuál es el placer que deviene de la risa de los memes de los carpinchos? Que en el fondo, entendemos, o sea, en el fondo tenemos, digamos, un rencor social muy grande, ¿no? La sociedad tiene un rencor con esa gente que vive en un espacio de privilegio, ¿no? Que le importa muy poco. Y entonces que la realidad se vengue de ellos, tirándoles carpinchos en la cara, digamos, nos genera mucho placer, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la sublimación de las que hablaba antes y tiene que ver con esta sensación momentánea de superioridad frente al otro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estas tres teorías, o tres grupos de teorías respecto de qué es lo que da risa o cómo se constituye la risa. Las teorías que hablan de la incongruencia, las teorías que hablan de la sublimación, y las teorías que hablan del sentimiento de superioridad. Por supuesto que a priori uno podría decir, bueno, hay operaciones humorísticas, operaciones cómicas, que parecen estar que parecen encajar mejor en una de estas tres descripciones. Y otros que uno debería, bueno, preparar, este chiste puede encajar perfectamente en las tres tipos de teorías, que no hay una de lo cómico. Al revés, yo pienso que en realidad uno podría partir de que estos tres cuerpos de teorías son formas de construir la risa, pero no exclusivas, ¿no? De hecho, algo así dice Freud cuando habla, digamos, de esto de la incongruencia. Freud va a decir, bueno, sí, digamos, está bien, acuerdo con pensar que la risa nace de alguna forma de incongruencia, pero no toda incongruencia da risa, ¿no es cierto? Hay incongruencias que dan miedo, o que provocan una sensación de algo siniestro, o que tiene que haber para que haya gracia. Bueno, y entonces por eso es que Freud dice, para que haya gracia, ¿no? Tiene que haber, digamos, alguna clase de sensación de sublimación. Volviendo a los carpinchos, digo, si yo pongo una vaca y un cartel que dice luche como una vaca, claramente eso es incongruente, porque el cartel de luche como un, ¿no? Es una consigna política muy clara, ¿no? Luche como un zapatista, luche como un, no sé, como un, ahora por las marchas, ¿no? Esta de Chile, entonces luche como un chileno. En su momento en Brasil había, cuando fueron las manifestaciones en Argentina contra la reforma jubilatoria, había carteles en Brasil que decían luche como un argentino, porque se veía a los argentinos muy revolucionados, ¿no? Entonces, de repente yo pongo un cartel que dice luche como una vaca, eso es. En cambio, cuando yo veo carpincho y dice luche como de esa venganza, de la sublimación y de ese sentimiento de superioridad, que es lo que me genera, lo que termina de completar, digamos, este cuadro. Yo pienso que se pueden diferenciar el humor y lo cómico desde los tres puntos de vista de estas tres teorías. Lo cómico, dice ahí, constituye su incongruencia sobre un fondo de normatividad. Lo cómico parte de la ruptura de una regla para retornar de inmediato a la observancia. Mientras que en lo humorístico, observancia para demostrar que no existe normalidad posible. Bueno, entonces voy a seguir, quizás no comparto para que, a ver si logro tener mejor conexión. Les estaba diciendo ¿qué quiero decir con, que estaba diciendo, hay un texto de Humberto Eco, retomando, estábamos hablando de la teoría de la incongruencia y cómo esa, digamos, esa incongruencia se puede pensar diferente según sea
humor o cómico, ¿no? Decía, lo cómico parte de una aparente ruptura para retornar luego a la observancia. Y les decía, hay un texto de Humberto Eco que se llama Lo cómico y la regla, texto que se puede encontrar fácil en internet. Yo después ya les voy a anotar acá para que tengan mi mail, que si necesitan, quieren que les comparta cualquier clase de bibliografía sobre el humor o la risa, me piden ahí al mail y yo se los mando. Si lo tengo en PDF se los mando, si no lo tengo les digo, miren, lo pueden comprar acá o conseguir acá. Le decía, hay un texto de Humberto Eco que se llama Lo cómico y la regla, es un texto muy interesante, ¿no? Y en ese texto Humberto Eco retoma la teoría de Bakhtin del carnaval y dice, está bien, lo cómico es la ruptura de una regla, ¿no? Y el carnaval es la ruptura de la norma durante un rato, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? De los valores de la cultura oficial. Pero dice, esa regla y esa ruptura solo se puede dar en un contexto donde esas reglas son muy, muy bien aprendidas. Todo el mundo las conoce, ¿no es cierto? El carnaval funciona porque es por un rato. Son 2 semanas de liberación y después cada cual vuelve a su casa y el poder sigue siendo el poder, el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. Entonces, lo que dice Eco es, en ese sentido, lo cómico no sería tan subversivo, digamos, tan revolucionario como pretende Bakhtin, porque en realidad es un rato que me permite romper las reglas. Pero de inmediato se vuelve a la observancia, se vuelve a la regla que se rompió. Esa regla se rompe solamente porque yo la conozco muy bien. Y en realidad, cuando yo hago un chiste respecto de un desvío de una regla, no hago más que reforzar esa regla, ¿no? El chiste es la excepción que confirma la norma, ¿no es cierto? Que confirma la regla. ¿Por qué? Porque la refuerzo, porque el chiste funciona porque yo la conozco y por lo tanto sé que la regla es válida. Entonces, Eco dice, entonces el carnaval no sería tan subversivo como planteaba Bakhtin, porque solo funciona si la cultura oficial es poderosa, si el poder está bien instalado, ¿no es cierto? Y además no rompe nada, porque termina el carnaval y todo vuelve a la normalidad. Termina el chiste y todo sigue como antes. Pero, dice Humberto Eco, existiría una forma específica de la risa que permitiría poner en cuestión, ya no romper por un rato, sino poner en cuestión la regla en sí misma. Y eso es el humor, ¿no es cierto? Entonces, el humor, en ese sentido, es mucho más perturbador porque no solo rompe la regla por un rato, sino que la destruye, demuestra, por así decirlo, que no hay normalidad posible. A mí me gusta mucho un ejemplo de una novela de Chesterton, que se llama El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves es una novela divertidísima, una especie de novela policial y de espías muy, muy, muy divertida, ¿no? A principios del siglo XX. Y cuando empieza la novela hay 2 personajes que son 2 poetas, ¿no? Y hay uno que proclama para sí mismo ser el poeta del orden. Y el otro poeta, que es un poeta más poeta de lo que entendemos ahora, un artista más radical, digamos, un artista más que antisistema, podríamos llamarle, se enerva, ¿no? Porque dice, no, a ver, no se puede hacer poesía del orden, le dice el poeta anarquista, ¿no? Dice, no, ¿cómo va a haber belleza en el orden? El orden no tiene belleza. La belleza es la ruptura, solo se puede hacer poesía rompiendo las reglas, rompiendo las leyes. Y entonces y le dice, por ejemplo, le dice el poeta anarquista, le dice, si no, la poesía sería digamos, el itinerario del tren, ¿no? Le dice, el itinerario del tren que llega a la otra estación, eso no es poético. Y entonces el otro poeta, el poeta del orden, le dice, lo que pasa es que usted proclama la ruptura de la ley porque usted cree en la ley, ¿no? Yo no creo en la ley. Usted cree que el tren va a llegar a la próxima estación. Yo no creo en eso. Para mí es un milagro que el tren arribe a la próxima estación. Y entonces fíjense que el supuesto poeta del orden y de la ley, en realidad
es mucho más subversivo que el poeta anarquista, porque el poeta anarquista necesita una ley que romper, mientras que el otro poeta, que es un poeta humorista, podríamos llamarle, no cree que haya una ley, ¿no? O sea, no tiene que romper nada porque para él la ley no está ahí. No cree en la ley previamente dicho, ¿no? Algo de esto hay en algunos textos de Cortázar, ¿no? Donde Cortázar justamente lo que plantea es, frente al fantástico tradicional, ¿no? El género fantástico tradicional plantea, hay una normalidad y algo que se sale de la normalidad, ¿no? Aparece un fantasma, se vuela una silla, un tipo se transforma en hombre lobo. Dice Cortázar, lo fantástico es lo cotidiano, ¿no? O sea, cómo ver lo cotidiano como fantástico, ¿no es cierto? Cómo entender que una taza, por ejemplo, es un objeto increíblemente extraño, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el que parece ser, digamos, anarquista, romper las reglas, en realidad no hace más que conservarlas. Esta es la diferencia para mí entre lo cómico y lo humorístico. El cómico tiene tras de sí un trasfondo serio, ¿no es cierto? Incluso se puede traducir a lo serio fácilmente. Lo humorístico es difícilmente traducible a lo serio, porque es mucho más perturbador del orden, ¿no es cierto? Vamos al segundo punto, el de la sublimación. Ahí lo que yo pienso es que la sublimación de lo cómico, de vuelta, es solo aparente porque sucede por un rato. O sea, subvertimos el orden social, pero por un ratito, porque después todo vuelve a la normalidad. Y entonces ahí no hay una posibilidad de liberación como la que planteaba Bakhtin. Ahora, en lo humorístico, sí, porque lo humorístico no vuelve a ninguna normalidad, ¿no? Por decir así, predica el caos, predica que no hay fondo de normalidad posible, y entonces es una sublimación real. Esto trabaja mucho, y para mí uno de los textos más interesantes sobre el humor que se hayan escrito es Freud, pero no en el chiste. Freud en el chiste al final del chiste y su relación con el inconsciente, habla del humor y dice esta extrañeza del humor, esta cosa rara del humor frente a lo cómico y frente al chiste. Pero también existe un texto de Freud que se llama justamente El humor. Y ese texto de Freud, El humor, Freud vuelve específicamente sobre el humor y va a plantear esto mismo, ¿no es cierto? Él va a decir, el humor es, por ejemplo, un caso de humor, ¿no? El ejemplo que da es un prisionero que a punto de ser ejecutado dice, empieza bien la semana. Lo que dice Freud es, ese prisionero, en lugar de pedir por su vida, de llorar, de gritar, ¿no? De pedir por favor no me maten, que es lo que debería hacer un prisionero frente a la muerte, hace un chiste. Se toma la realidad para la joda. Y ese tomarse la realidad para la joda, ese tomarse al mundo en joda, dice Freud, es el acto subversivo por excelencia. ¿Por qué? Porque el prisionero no dice que niega la muerte, el prisionero no niega la muerte. La muerte está ahí esperándolo, pero él se ríe de la muerte. Entonces, es efectivamente liberador, porque dice, me niego que la muerte haga mella en mí mismo. Sobre eso que está destinado a destruirme. Eso, Freud lo dice claramente, ¿no? Es verdaderamente subversivo el humor, porque no deja que el sujeto sea atado por el principio de realidad. Ningún poder puede mella, no porque el poder no pueda destruirlo, sino porque esa destrucción a ese sujeto particularmente no le importa. Y en el punto en que deja de importarle, ahí es donde impugna verdaderamente al poder. Fíjense que si uno lo plantea en términos políticos, sería un error pensar que, por ejemplo, lo cómico es más conservador y lo humorístico es más subversivo. No es eso lo que estoy planteando. Lo que estoy diciendo es, uno puede ser un cómico de izquierda, de derecha, conservador o anarquista, porque en el fondo tiene un propósito serio que es o conservar el status quo o romperlo. Es el cómico. El humorista no quiere conservar ni nada ni romper nada. No se sabe bien qué quiere. ¿Se entiende? Entonces,
Si bien en términos políticos es muy valioso el cómico, porque, por supuesto, predica el cambio de la realidad, no deja de ser interesante el humorista del humor, como lo estoy planteando, porque impugna la realidad. Y entonces da lugar a un pensamiento verdaderamente contrahegemónico, ¿cierto? A un pensamiento que se sale de la dialéctica del otro, ¿no es cierto? Porque finalmente lo cómico siempre está atrapado en esa dialéctica, ¿no es cierto? En esas normas que me impone el poder. El humorista tiene la posibilidad de escaparse del poder, no negándolo, sino negándose a que el poder le haga mella. Finalmente, la última, el principio de superioridad. El cómico se siente superior frente a un otro, al que ataca o del que se ríe. El humorista se siente superior frente a sí mismo, porque es a sí mismo quien se pone en cuestión. El humorista, ante todo, se ríe de sí, ¿no? Es la famosa diferencia entre el reírse de y reírse con, ¿no es cierto? El humorista se ríe con, porque del primero que se ríe es de sí mismo, ya sea como sujeto o como comunidad. Por eso en el humor judío, contado por judíos, se puede pensar que es efectivamente un humor, porque es una comunidad que se toma a sí mismo en joda, ¿no? Y al tomarse a sí mismo en joda, se permite burlarse de sí misma, y eso es sumamente liberador. Fíjense, por ejemplo, cómo muchas veces las clases populares toman sus propios consumos y los consumen irónicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, un fenómeno ya viejo, ¿no? Pero que en su momento era llamativo, la cumbia villera, ¿no? Cumbia donde uno puede decir, bueno, si la cumbia villera, uno de afuera se lo puede tomar en serio, pero de adentro hay un consumo algo irónico de eso. Es como si uno dijera, bueno, vos sabés qué, te portás de esta manera. Y el otro dijera, bueno, vos me considerás, entonces yo me voy a portar así y voy a hacer una burla de esa forma que vos tenés de considerarme a mí mismo, ¿no? Digamos, eso que en principio es una, un menosprecio del otro, esas clases populares lo toman de manera positiva, lo toman como un valor positivo, hacen de esa, podríamos decir, de esa carencia una ventaja, ¿no es cierto? Eh, Voy a ver si puedo compartir que se me corte, porque les quiero mostrar un ejemplo de, a ver, ¿se me está escuchando? Bien. Bueno, esto es lo que ya les dije, ¿no? Fíjense, acá tenemos al discurso serio, ¿no? La marca Coca-Cola. Entonces, sobre este discurso serio, tenemos una inversión cómica, ¿no es cierto? Que es, tomo el nombre de Coca-Cola con la misma tipografía y entonces invierto, digamos, los términos. Pero ¿qué pasa? Lo hago sabiendo que el otro, el público, va a entender este chiste justamente eh, porque conoce muy bien la marca Coca-Cola, conoce lo serio, ¿no? Bueno, pero sobre este serio también se puede construir lo humorístico. Y acá tenemos lo humorístico. Está al borde, digamos, de no dar risa, o mejor dicho, no da risa, pero sí el procedimiento, digamos, es una operación humorística, como el cuadro de Bansky que yo les había mostrado en la clase pasada, ¿no? Donde, el mural, perdón, de Bansky, donde veíamos a una nena de la masacre de My Lai, de la mano de Ronald McDonald y del ratón Mickey, ¿no? Acá tenemos, entonces, serio, humorístico. Fíjense este chiste de Quino. Dice, problema, juegan las negras y dan jaque mate cuando les da la gana, ¿no es cierto? Acá, para entender que esto es humor y no cómico, hay que entender que el humorista, digamos, el enunciador, el dibujante, quien se pone, digamos, en lugar, digamos, del que enuncia, Quino, podemos decir, se pone en el lugar de las blancas. Y desde el lugar de las blancas
plantea una cuestión que es, juegan a las negras y dan jaque mate cuando les da la gana porque tienen plata y no les importa nada, ¿no? Y no hay nada que maestros, jubilados, obreros, ¿no? Madres, señoras que van al supermercado puedan hacer contra eso, ¿no? Y es un problema. Bien, esto es claramente un chiste humorístico, ¿no es cierto? Es Quino es un gran humorista en ese sentido. Alguno podrá decir, bueno, no es gracioso, porque es terrible. Claramente, es terrible, es trágico, pero justamente el humor hace gala de lo trágico, ¿no? Se mofa de lo trágico, no porque diga que lo trágico no existe, sino porque dice, a mí lo trágico no me afecta. A mí como sujeto lo trágico no me afecta. A ver si tengo otro ejemplo para mostrarles. Bueno, esto es mucho más polémico, que es un chiste de Gustavo Sala, que es David Guetto, no sé si lo conocen o lo escucharon alguna vez. Este chiste fue presa de una polémica, ¿no? Salió publicado en Página 12, ¿no? Y dice, una aventura de DJ de los campos de concentración en fiesta, ¿no? Y las SS son las SS de las SS. Y está, el DJ dice, vamos putos, bailen, fiesta, fiesta, ¿no? Y están los prisioneros del campo de concentración diciendo, no tenemos nada que festejar. Dice, vamos, che, no sean mala onda, chicos, a bailar arriba. Dice, nos matan en cámaras de gas y hacen jabón. Aparece Hitler, ¿no? Dice, che, David tiene razón, un poco de diversión no les vendría nada mal. Sí, señor Hitler. Vamos, diviértanse que la vida es corta. Y termina diciendo, gracias, David, si están relajados, los jabones salen mucho mejor. Me imagino, jajaja. Bueno, ese chiste provocó, digamos, una gran polémica, básicamente de las asociaciones judías, pero no todas, diciendo que se burlaba, digamos, del holocausto. Yo no pienso que ese chiste se burle del holocausto, digamos. Sería muy pavo pensar que ese chiste se burla del holocausto. Lo que hace, digamos, ese chiste es poner en cuestión el pensamiento serio, fosilizado, arcaizante, digamos, con los cuales el poder ha manipulado justamente el holocausto, ¿no es cierto? Esa circulación de saberes comunes, ¿no? Incluso poner, digamos, como en la obra de Rabelais, que decía Bastín, asomaba lo popular, se dejaba aparecer. Acá aparece, digamos, también lo popular en hacen jabones con nosotros, digamos, un mito, podemos decirle, un mito urbano, un mito que circula de que usaban a los prisioneros para hacer jabones, digamos, algo no verificado para nada, ¿no es cierto? Aparece, ¿no? Sale a la luz eso. Realmente es humor, yo no creo que acá haya una burla sobre los prisioneros del campo de concentración, sino lo que hay es una burla sobre la fosilización, digamos, de un problema social muy grave, ¿no? La fosilización del holocausto, ¿no? El uso político del holocausto. Por supuesto esto es discutible, eso es lo que pienso yo, pero es un chiste que da para discutir mucho, ¿no? Y es un chiste que da para pensar en términos de, bueno, cuáles son los límites del humor, hasta dónde se puede meter uno con esto o hasta dónde no. Bien, entonces, para ir terminando y abrir a las preguntas, yo puedo seguir hablando, pero me gustaría escucharlos también y escucharlas. ¿Qué pasa o sea, uno podría pensar que el humorista es aquel de quien no se saben en verdad sus intenciones. No sabemos qué es lo que quiere en realidad el humorista. No sé si ya lo mencioné en la clase pasada, pero en la tríada de payasos, por ejemplo, ¿no? Existen 3 payasos, ¿no? 3 tipos de payasos. Hay varios, ¿no? Pero más comunes, ¿no? Son el Augusto y el Carablanca, ¿no es cierto? El Augusto es el payaso que
generalmente de nariz roja, ¿no? Muy, muy maquillado, con los pelos al costado. Ese es el arquetipo del Argusto, que es el payaso que rompe, rompe con las reglas, ¿no? Trata todo el tiempo de romper las reglas. El cara blanca, que es el partener claro del Augusto, generalmente aparece representado con la cara blanca, es el payaso que trata de sostener el orden. Entonces son parteners perfectos uno y otro, porque el Augusto trata todo el tiempo de romper las reglas y el cara blanca trata todo el tiempo de evitar que las reglas se rompan, ¿no? Los dos son personajes cómicos o humorísticos, pero son súper diferentes, ¿no? En su manera de abordar. Uno podría decir, Tato Bores, el Tato Bores de los monólogos, era un cara blanca, mientras que Olmedo era un Augusto, ¿no es cierto? Ahí está, digamos, ¿por qué? Porque además era un Augusto que, el Augusto hace siempre eso que no se puede, ¿no? Eh, Pasa los límites siempre, ¿no es cierto? Le tocaba el culo a las mujeres, ¿no? Tocaba a mujeres en una época en donde eso era, ¿no? Frente a su esposo, ¿no? Por supuesto que es otro capítulo pensar la cuestión del sexismo, ¿no? Del humor en general, de lo cómico más que nada. Pero dejemos de lado esa parte y pensemos en cómo funciona, digamos, el Augusto en ese sentido. En el sentido de ser aquel que se le permite todo y que genera empatía porque puede hacer todo, ¿no es cierto? Porque está todo permitido, porque todo el tiempo rompe las reglas. Charlie Hebdo, sí, Charlie Hebdo, la revista Charlie Hebdo. Lo que pasa es que Charlie Hebdo yo lo pondría más en el lugar del bufón, que no lo metí, digamos, en esta triada. ¿Por qué? Porque el bufón opera más bien oponiéndose claramente al poder, pero no al poder. El cara blanca no tiene el poder. Tato Bores no tenía el poder. Tato Bores quería que las cosas salgan bien, pero no es el poderoso, ¿no? Incluso en los sketches de circo clásico, si uno va a buscarlos, va a encontrar que siempre aparecen el Augusto, el cara blanca y el director del circo. O sea, aparece como personaje, era parte del sketch. ¿Por qué? Porque ese sí es el que tiene poder, ¿no? Marcelo Tinelli, ¿no? El que dirige la batuta, ¿no? Una palabra que se usa mucho, capocómico, pero no capocómico en el sentido de el cómico principal, sino capocómico en el sentido de el que tiene la plata, ¿no? Es el que dirige el cine, Marcelo Tinelli claramente. Y está el bufón, que se escapa de todo este esquema, que es, el bufón es el que ataca directamente el poder. No lo trata de romper, ataca el poder, ¿no? Está todo el tiempo burlándose del poder. Algunos dirían, bueno, justamente porque los dejan, ¿no? O sea, porque el rey les sirve que el bufón esté ahí, como ya lo dijimos, como válvula de escape social. Pero Charlie Hebdo yo creo que funciona más como una cosa de bufonesca, ¿no? O sea, incluso por lo extremo que es el humor de Charlie Hebdo, ¿no es cierto? Una caricatura de Mahoma teniendo sexo con no sé quién, ¿no? Digamos, sabiendo que eso es irrespetuoso para los musulmanes, ¿no es cierto? O bueno, caricaturas del Papa, o sea, de aquello que más se respeta, que más solemne aparece el bufón, lo ataca, ¿no? Ataca esa solemnidad. Lo mismo podríamos decir de la revista Humor, ¿no es cierto? También, como el rol ¿no es cierto?, del bufón. Pero yo quería mencionar a un tercer clown, o rol escénico irrisorio, que es el excéntrico, ¿no? El excéntrico es el tercer payaso, es los tres chiflados, es Curly, es Larry, ¿no es cierto? El excéntrico es ese que no se sabe bien qué quiere, ¿no? O sea, está Moe, está Curly, que son, Moe es cara blanca, Curly es Augusto, y Larry es ese que, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué quiere ese hombre, no? Está como todo el tiempo perdido, ¿no es cierto? Ese rol es, o en los hermanos Marx, ¿no? Está Groucho, que es claramente el cara blanca, y está y está ese, ahora se me fue los nombres de los tres hermanos Marx, pero creo que es Harpo, ¿no? El que está ahí, ¿no? Como que no sabe bien qué quiere, cuál es su rol, qué está haciendo ahí, ¿no? O sea, es amenazador y a la vez infantil, ¿no? Tiene como ese componente, es tierno
y violento, ¿no es cierto? Otro ejemplo, Animal de los Muppets, ¿no? O sea, la rana René claramente, digamos, ahí es el cara blanca, ¿no? Los partener son sus augustos de diferentes maneras, y Animal, que es esa cosa justamente animalesca, ¿no? Del deseo desaforado, ¿no? Ahora Disney edulcoró bastante a los Muppets, pero en su origen, Animal era perseguía a las mujeres. Si tienen, por ejemplo, Disney Plus, si tienen acceso a las películas originales de los Muppets, de los años 70, van a ver que aparece esta cosa animalesca de Animal, ¿no? De puro deseo, ¿no? El ello freudiano. Este es el humorista, ¿no? Es ese que no sabemos cuáles son sus intenciones. Para terminar, no hay manera de evitar que el público que está del otro lado, digamos, no se puede controlar, que el público al otro lado no pueda reducir esta inquietud que provoca el humorista a un pensamiento político determinado, ¿no? Yo no sé si los mencioné la clase pasada, pero creo que sí lo mencioné, pero hay un libro que se llama La sonrisa de Perón es como la de mamá, que son varios intelectuales tratando de dar cuenta de la obra de Capusotto, ¿no? Y se les escapa Capusotto, no lo logran, para mi gusto, ¿no? No saben qué decir de Capusotto. Pero tratan, ¿no? Y alguien podría creerles eventualmente, ¿no? Y podría creer que, por ejemplo, Bombita Rodríguez es un humor auténticamente peronista, ¿no? Y no es antiperonista. Esa reflexión seria, ese juicio de valor sobre la obra de Capusotto, por ejemplo, sobre Bombita Rodríguez, ¿no? Entonces, es inevitable que el público al otro lado pueda leer eventualmente un discurso producido como humorístico, lo pueda leer de manera cómica. Ahora bien, el humorista lo que trata todo el tiempo es de escaparse a eso, de escaparse a esa forma, digamos, de lectura que pueden hacer de su propio discurso. Y eso es lo interesante, eso es lo que yo llamo la dialéctica entre lo cómico y el humor, ¿no es cierto? La idea de que siempre podemos leer algo de, de producido humorísticamente de manera cómica. Que justamente lo que trata el humorista de hacer es de que no se entienda qué es lo que quiere, ¿no? O sea, yo lo llamo como el arte de no ser entendido, el arte de no ser comprendido, el arte de no ser reducido a una singularidad. Hay algo muy poderoso en esa forma, en ese tipo de arte, que siempre en algún punto se nos escapa de las manos. Eso es Buggy el aceitoso de Fontana Rosa, ¿no? No puede ser reducido, digamos, a decir simplemente es un mercenario, o es un sicario, o es un tipo que le pega solamente a las mujeres, ¿no? Porque cada vez que incluso en las mismas historietas, cada vez que se lo trata de reducir a un juicio semejante, Buggy nuevamente se nos escapa. Bueno, con esto termino mi parte, perdonen, fue súper accidentada, y abro, digamos, el micrófono a que ustedes me puedan hacer comentarios, qué les pareció, digamos, y quizás conversar un ratito más. Pero bueno, nada, quisiera, para no tener tan monólogo tan largo, preguntas, algo que no haya quedado claro, o que no estén de acuerdo también. Bueno, quisiera escucharlos. ¿Alguien? Bueno, ¿se escucha? Sí, sí, se Bueno, escucha. en algún momento me hace sentir un subversivo o que quiero... Me preocupa el del otro lado, ¿qué siento, no? El- lo que no queda claro me parece, y que me parece todo humorista busca, es cómo se genera el humor, ¿no? Cómo lograr el éxito. Eh, que un poco por eso estoy acá, ¿no? Claro.
Bien. Sí, gran pregunta. Gran pregunta y muy interesante. Y gran pregunta que yo creo que no tiene respuesta, ¿no? Digamos, en el sentido de que es como, a ver, la, 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 las relaciones sociales son dinámicas, ¿no? Y los lenguajes son dinámicos. Y por eso, justamente, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo se hace un bestseller? Un libro que venda mucho. Cuando seguís la fórmula del bestseller ya estás tarde, porque el bestseller, digamos, ya, ese bestseller que se hizo, la que vos querés aplicar, eh, ¿se escucha? ¿Se está escuchando? Sí, sí, se escucha. No sé si se me interrumpió porque... Perfecto. No, te decía, cuando vos usás para construir un bestseller la fórmula del bestseller que 100 ya está, ya salió y por lo tanto ya no va a ser un bestseller, ¿no? O sea que depende de un montón de cosas. Y lo mismo pasa con la risa. No hay un mecanismo claro para que te dé la pauta de que algo que vos haces y construís va a dar risa. Ahora, yo volvería sobre estos tres puntos que mencioné antes, porque, a ver, digamos, todo gag, todo chiste, todo procedimiento humorístico o irrisorio tiene que ver claramente con una ruptura de alguna norma, de alguna regla, con una, con operaciones, por ejemplo, de hiperexageración, ¿no? Yo mencionaba la clase pasada la repetición, la velocidad, el ritmo. Por otro lado, hay comportamientos, formas de, por ejemplo, de comportamientos que ya se per se indican que uno está entrando en el territorio del humor y eso favorece el humor. Es contagioso, digamos, y en ese sentido, eh, o sea, el humorista lo que debe hacer es predisponer al público a reírse. Eh, eh, y entonces, bueno, a veces uno ya la tiene fácil porque, no sé, un humorista famoso sale a escena y ya la gente va predispuesta a reírse claramente. Eh, y luego, obviamente, tenés que sostener eso, ¿no? Pero claramente da más risa todavía esas operaciones de ruptura, de exageración, de repetición, de ritmo, travestismo, ¿no es cierto? Violencia escénica. Eso da más risa si además tiene un sustrato profundo que tenga que ver justamente con una cuestión social reprimida, con la oposición al poder, ¿no? Cuanto más deje entrever ese chiste que uno hace, lo que no está dicho, más gracia genera, ¿no? Entonces, si a mí me tuvieran que preguntar, yo no sé cuál es, Monty Python, me dice ahí Alejandra, sí. Yo no sé si hay una fórmula para el humor. Ahora, si yo te digo, bueno, ¿cuál es mi consejo para construir chistes, para construir textos humorísticos? Sería eso, ¿no? Pensar de qué manera logramos que eso que no se dice, eso que no se quiere escuchar, pueda salir a la luz, ¿no es cierto? Vuelvo al ejemplo de los carpinchos. No, digamos, el meme en sí mismo del carpincho no es tan gracioso. Lo gracioso, digamos, es que hay una sociedad que siente un rencor claro y evidente contra esos chetos, digamos, que viven en Nordelta, ¿no? Entonces, frente a eso, y además que no puede hacer nada esa sociedad contra eso, ¿no? Siente, digamos, esa invasión de Carpincho como una suerte de venganza. Y reírse de eso es como una venganza contra eso que está pasando. Entonces, por eso da risa. Fíjense que los memes que circulan por internet suelen ser, por lo general, cómicos, ¿no? Suelen ser memes que atacan a alguien, se burlan de algo. Pero el COVID, la pandemia, trajo una proliferación enorme de memes humorísticos. Quiero decir, memes que se burlaban de la propia muerte o de la situación. ¿Y por qué generaban mucha gracia? Porque evidentemente la pandemia nos hizo mirar la muerte
a la cara, nos hizo temer por nuestra propia, ¿no es cierto? Hizo que la muerte apareciera, digamos, todas las noches en la televisión, tantos muertos, hoy tantos muertos, ¿no? Entonces, justamente, reírse de eso es lo que da mucho placer y por lo tanto hace que el chiste sea más fuerte, más poderoso. Ahora, ¿cómo se hace eso? Digamos, ¿cómo se llega efectivamente a eso? Ahí ya, si bien, digamos, hay manuales, hay libros sobre el arte de la comedia, sobre retórica humorística, ¿no? Procedimientos, uno diría, bueno, digamos, es un arte sutil el de la risa, porque además tiene mucho que ver también con que el público no se dé cuenta de que estás por meterle el chiste, de que lo prepares, pero que también lo sorprendas. Entonces, digamos, yo empezaría por decir, reconozcamos en principio que el humor, lo cómico, son fenómenos complejos, y que para que algo cause gracia o genere, digamos, empatía o ganas de verlo, desde el punto de vista de lo cómico y el humor, tienen que producirse una serie de factores, ¿no es cierto? Y por eso los cómicos de stand-up tienen que además tienen como su manual de procedimientos bastante estandarizado, valga la redundancia. Dicen, ¿no? Bueno, un chiste con un remate y además sobre ese remate metes un nuevo remate inesperado, ¿no? Y entonces ahí viene el aplauso, porque vos lográs que sobre algo que venía y la gente se viene riendo, ¡pum!, un remate, ¿no? Y ahí estalla el público, ¿no es cierto? Lo podemos ver en Lelutier también, ¿no? Como lo que mencionaba, el ejemplo que mencionaba antes, ¿no? Digamos, como el tipo empieza a leer la lista de la compra, ¿no? Y dice, no, esto no, ya la gente se ríe porque se equivocaron, y después dice, es carísimo, sorprende, ¿no? Entonces ahí aparece, digamos, algo más, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? el famosísimo sketch de la gallinita de Lelutier, ¿no? Donde lo que se pone en primer plano es que digamos, el fastidio creciente del cantor que el niño lo va interrumpiendo con preguntas, y cómo va aumentando eso, cómo va increyendo, ¿no? Cómo se va potenciando, ¿no? Hasta que le dice, no, nene, no, la gallina no habla, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tendría para decir específicamente sobre cómo se genera, cómo se construye un chiste. ¿Alguien más quiere decir algo? También lo pueden hacer por el chat. Preguntas, comentarios, ideas que hayan quedado poco claras. Acá Alejandra menciona a los Monty Python, humor inglés, sí, ahí tendríamos que ver, la cuestión de los humores nacionales también es muy interesante, cómo se constituyen las diferentes clases de humores, ¿no? Y cómo hay un humor inglés, un humor italiano, un humor argentino, y bueno, y un humor cordobés, claramente, ¿no? Digamos, yo no sé si hay, bueno, quizás santiagueño, un humor santiagueño y un humor cordobés, no hay un humor porteño, no hay un humor santafesino, ¿no? Creo yo, no sé, o de la provincia de Buenos Aires, pero sí hay un humor cordobés, sí hay un humor santiagueño, ¿no? Hay algo ahí muy particular también de esa forma de constituir, ¿no? El humor. A ver, y Monty Python parte mucho, digamos, de esa sorpresa, ¿no? Y de esa serie de ideas que se encadenan, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera intervenir, opinar. A ver, ahí Lali dice, hay como una empatía desde el espectador con el comediante, a través del fracaso, me parece también, capaz más en el clown. No, claramente, digamos, claramente, digamos, la empatía del fracaso es claramente una estrategia del humorista, ¿no? Es justamente el famoso reírse con, ¿no es cierto? Hay un, o sea, para que vos te rías conmigo de algo, de alguien, tiene que haber un grado de empatía. Un poco el chiste que yo les mencionaba antes de Kino, ¿no? O sea, obviamente uno cree que
cree y se ríe o disfruta con ese chiste porque está del lado de los fracasados, ¿no? De aquellos que no pueden hacer nada contra los poderosos, porque juegan las negras y dan jaque mate cuando les da la gana, ¿no? Acá mencionan al Chavo. Sí, el Chavo es bueno, un humor mexicano, pero que es muy poderoso en toda Latinoamérica. Yo creo que por cierta forma por algo que nos resulta simpático de la manera, que ya no corre del eje, pero además también por el trasfondo tremendo que tiene, ¿no? O sea, básicamente es un niño de la calle que vive en un barril y es maltratado por la sociedad, ¿no? Y cómo esos personajes que rodean al Chavo son, podríamos decir, grandes fracasados o personajes digamos, hace poquito decían, ¿no? O sea, el pobre, digamos, que cree vivir en digamos, o sea, Doña Florinda, ¿no? O sea, poniéndose en un lugar de dignidad frente a Don Ramón, y son dos pobres, ¿no? Los dos tienen que pagar una renta, pero Doña Florinda se pone en el lugar de la que se indigna frente al otro, ¿no? Claramente el Chavo genera gracia, además de por los recursos y por los tiempos, ¿no? Por la repetición absoluta, ¿no? El Chavo tiene gags establecidos, concretos, frases hechas, ¿no? O sea que ahora no me acuerdo ninguna, pero que cada tanto repite y que el público está esperando que las repita, ¿no? Lo hice sin querer queriendo, ¿no? Pum, aparece y la gente se ríe. Porque es mentira que el humor, hay algo que dicen como un lugar común, es que no me tienen paciencia, un lugar común que dice que el humor, uno se ríe siempre de cosas diferentes. Eso yo creo que claramente es mentira, digamos, que uno no se ríe siempre de cosas diferentes. Al revés, la repetición genera gracia, ¿no? No sé por qué está esa creencia de que uno se ríe de cosas diferentes. Obviamente en un mismo sketch no puedo repetir 3 veces el mismo chiste porque sí, puede ser que deje de funcionar, pero no acuerdo yo con esa idea. Y claramente está en esa repetición de la que hace obra el Chavo. Acá me dicen, sí, también el tema de lo infantil es muy interesante, porque también hay un sustrato de lo infantil en los humoristas. El humorista tiene algo de infantil, tiene algo de niño, ¿no? El clown claramente lo tiene, ¿no? Digamos, pero el humorista en general tiene algo, es como que mira al mundo con los ojos de un niño. Y esto también lo dice Freud respecto del humor, ¿no? De cómo nosotros nos reímos de los niños y también empatizamos con ellos, ¿no? Nos reímos, pero a la vez empatizamos con algo que ya no podemos ser, ¿no? Acá dice Adri, me acuerdo una parte que el profesor Girafales preguntaba, ¿para qué sirve el cuero de la vaca? Y el Chavo respondió, para que no se desparrame. Está bueno el chiste. Bien, claro, fíjense, es surrealista, ¿no? También ese chiste, ¿no? O sea, cómo aparece como esa cosa surrealista de la posibilidad de que algo se desparrame, ¿no? Así responden los nenes, eso es un pensamiento infantil, claramente. ¿Y por qué nos da risa eso? ¿No? O sea, la pregunta es, ¿por qué nos da risa ese pensamiento infantil? Porque nuestro pensamiento está fosilizado, digamos. O sea, somos parte de una cultura que nos fosiliza, ¿no? Lo serio nos fosiliza. Ahora, claramente necesitamos de lo serio, no podríamos vivir sin eso, ¿no? O sea, porque necesitamos aprender a trabajar, comer, cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo, vamos a educar a los niños para que aprendan a vivir en lo serio, pero tenemos esa añoranza de ese lugar de infancia donde lo serio todavía no era la regla, ¿no? Donde la cultura todavía no estaba del todo instalada sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, y con esto yo ya podría terminar, si quieren, si están de acuerdo, pueden preguntarme igual más. Básicamente, digamos, lo serio es todo lo que llamamos la cultura, pero la cultura entendido como un todo, ¿no? La forma en que nos paramos, en que nos vestimos,
en que hablamos, el lenguaje, nuestra manera de dirigirnos a los otros, nuestros consumos. El humor siempre rompe un poco la cultura, lo cómico también, se escapa un poco de la cultura, ¿no es cierto? Y por eso es tan liberador, porque nos corre, acá como dice muy bien Adriana, ¿no? Porque nos corre de la estructura, porque sacude un poco lo establecido. En ese sentido yo reivindico un poco el chiste de Gustavo Sala, porque el indignarse por el holocausto, sí, claro, obvio, fue algo terrible, ¿no es cierto? Fue uno de los episodios más tremendos de la historia del siglo XX, ¿no es cierto? Está bien, bueno, pero sobre eso se hizo tanto, se construyó tanto, ¿no? Se hicieron museos, películas, bla, 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 y en un punto eso se fosiliza, y si se fosiliza, dejamos de entender la radicalidad del horror que acaba de suceder, ¿no? Y si dejamos de entender la radicalidad de ese horror, nos perdemos un poco el horror, ¿no? Nos perdemos un poco la muerte. Entonces, yo creo que está bien reírse un poco de la muerte, porque nos hace pensar que en el fondo la muerte está ahí, no podemos negarla, ¿no? Es el destino que nos es inherente a todos. No podemos negarla, pero sí podemos reírnos de ella, ¿no? Así que bueno, para mí fue un gran placer. Les pido 1000 disculpas por los problemas de conexión hoy. Yo tuve una función presencial y de la función presencial me vine corriendo a un lugar que queda cerca de la función, pensando que iba a estar todo bien con internet y estuvo todo mal con internet. Pero bueno, pudimos llevar la clase, creo, adelante. Así que, bueno, muchas gracias. Ahí tienen mi email para preguntarme. Gracias Lali, hay un texto mío que está circulando por la web gratuitamente, lo pueden encontrar, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de humor? En parte de que hablamos cuando hablamos de humor. Y ahí pueden leer un poquito todo esto resumido de lo que estuvimos hablando. Cualquier texto, bibliografía, cosas que necesiten, me piden. Y bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias por los comentarios. Gracias. Profe, una Gracias. cosita, Cristian, perdón, Sí, en relación a la función, ¿van a Orlando, seguir, van a sí. continuar? Hola. Con la función de Sí, que hola, sí. Con la función de Mundo Vilina, decís. sí. Hola, hola. Hola, ¿se Sí, escucha? seguimos hasta el sábado que viene. Lo que pasa es que acá en Buenos Aires, o sea, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, Así sí, sí. que si estás por acá y te tienes ganas Sí, de sí, venir, sí, yo estoy en zona sur, pero sí, bueno, sí, quería estamos ahí. porque alternativa te tiraba Ah, hasta hoy genial. nada más. Así que bueno, iré con mi hija a Ah, verte. bueno, debe decir que no subieron todavía la función del 4. No, todavía no. Bueno, te esperaremos entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, ya. Entonces le voy a decir a la sala que la suba. Lo deben haber subido la función del 4. Qué bueno. Y después te Ahora procesando escribo, todo, dice Lali, cuando decante seguro sigue el intercambio. Dale, después te sí, sí, escribo sí, el mail, escríbanme profe, por favor, para yo pedirte material les escrito, por favor. responderé. Gracias. Gracias, muchas gracias.